Bueno, inicio este vivo para explicar que yo el día de hoy convoqué una reunión pacífica en Sarmiento al 2850, que es acá en Rosario, la provincia de Santa Fe, en la parte verde, que hay una plaza que está frente al Ministerio Público de la Acusación. No fueron muchas personas, los pocos que fueron, la verdad que agradezco sinceramente que hayan estado presentes, que me hayan acompañado, aunque sea desde el lado humano, ¿no? La idea fue presentar mi proyecto se llama Verdad y Justicia. Verdad y Justicia nace de mi propia experiencia, porque yo fui víctima de una falsa denuncia, ¿no es cierto?, que derivó en un arresto indebido el pasado 2 de junio del 2024, donde mi expareja, un policía, me denunció utilizando un oficio judicial, una provisión de acercamiento del año 2022, que estaba viciada de falsas denuncias, es decir, él ya venía reiterando esta condición de falsas denuncias desde el año 2022. Yo denuncié violencia de género desde marzo de ese año también. Una sola denuncia fue la que tramitaron, donde a él lo pasan a disponibilidad y bueno, lo detienen, le quitan el arma, todo. Él estuvo en tarea administrativa después de marzo del 2022 y desde ahí él tomó a la justicia como venganza, amenazándome. Todo el tiempo me decía que si yo iba y lo denunciaba porque él me agredía psicológicamente, diciéndome que bueno, que yo no... que digamos que para comer yo tenía que limpiar la casa, me decía que yo estaba loca, bueno, una serie de cosas que la verdad que para una mujer son humillantes. Sinceramente yo el día de hoy inicié, ¿no es cierto?, este acto en el Ministerio Público de la Acusación, más que nada para contar en primera persona que si yo realmente hubiera considerado que las falsas denuncias vienen de una sola persona, creo que me hubiera llenado tal vez de odio, tal vez de bronca, y no hubiera visto con claridad lo que realmente está pasando, que tiene que ver con la violencia institucional. La violencia institucional, porque tenemos las dos caras de la moneda ante una falsa denuncia, y las dos caras de la moneda me refiero a la persona que denuncia y quienes impulsan a que esa denuncia cobre fuerza dentro de lo que es la materia penal, para detener, imputar injustamente a una persona, privar de la libertad a ese padre o madre que están siendo falsamente denunciados. La falsa denuncia no tiene que ver con el género, como todo el mundo hoy por hoy yo escucho que los hombres dicen las mujeres son las que denuncian falsamente bajo el lema del feminismo. Y las mujeres dicen no, porque los hombres son un bicho raro que hay que aplastar. Los hombres son unos... el género masculino es aberrante. Y sinceramente yo como víctima de una falsa denuncia puedo asegurar que no es así. Que esto que está pasando no tiene que ver con el género, no tiene que ver con quién solamente hace la denuncia, porque como dije y lo vuelvo a repetir, tenemos las dos caras de la moneda. Es lo institucional, así como también es parte que denuncia, ¿no? Entonces, la idea de hacer este acto el día de hoy fue, más que nada, presentar a Verdad y Justicia como una asociación civil donde nadie es discriminado, ni por cuestiones políticas, ni por cuestiones de género, ni por cuestiones ideológicas, que tal vez uno piensa y dice, no, yo pienso que las denuncias falsas vienen de este género, del otro, como bien lo venía explicando, y no tiene que ver nada con nada.
Acá la sociedad tenemos que entender como argentinos, ¿no es cierto?, como seres humanos, que nosotros tenemos derechos, que la Constitución Nacional es inviolable en todos sus artículos, y de abajo de la Constitución Nacional, todo lo que se haga que viole alguno de los principios de la Constitución Nacional es de nulidad plena. Por lo tanto, si yo denuncio falsamente a una persona, si yo denuncio falsamente a una persona, soy responsable, pero no soy culpable. ¿Qué pasa con el culpable? ¿Quién es culpable? ¿Este que me denunció o realmente es culpable el sistema judicial, la fiscalía, el lugar que tomó la denuncia falsa que yo le hice a esa persona y dijo, ah, no, es una mujer, lo dijo, bueno, este hombre tiene que ser procesado, privado de su libertad, no importa si tiene hijos, no importa si tiene familia, no importa, pero esta mujer lo dijo, hay que encerrarlo. Hay que privarlo de la libertad, hay que privarlo de sus hijos y hay que destruirlo. Y después, ¿no es cierto?, escuchamos la versión de los hombres también, que van a decir, no, Alejandra denunció falsamente a este hombre y este hombre está privado de su libertad, está en una cárcel y Alejandra es culpable, sin ver la realidad de las dos caras de la moneda. Y esto no es, como digo siempre, no es una cuestión de género. Nosotros tenemos que entender que nuestros derechos constitucionales, el artículo 75, inciso 22, 19, 18, el 18 habla del debido proceso. El 19, no podemos ser juzgados, ¿no es cierto?, si no es por un juez dentro de lo que es la legalidad, porque los prejuicios, las ideologías, les corresponden a Dios juzgarnos cuando nos encontremos con Él. El 75, inciso 22, en los derechos civiles y políticos, el hombre, el género masculino, el género femenino, no dejan de ser parte de la naturaleza. Y no podemos discriminar a nadie, ni por género, por religión, por color, por estatus social. Y lo que se está generando a nivel nacional e internacional es una discriminación masiva entre los géneros. Las feministas que se dicen ser feministas, y discúlpenme si les falto respeto a alguno, pero a mí me parece que decir yo soy feminista y los hombres, el género masculino es un bicho raro que hay que aplastar y en lo posible, tenemos que denunciarlo, tenemos que privarlo de la libertad, de los hijos, de la economía, de todo, porque el patriarcado de allá de la época de los romanos, donde el hombre era cabeza de familia y el hombre nos mataba, ese argumento lo traemos a la realidad nuestra, a esta época, bajo el lema de feministas. Me parece que acá estamos invirtiendo los roles. Me parece que a mí una mujer que dice y que habla de género masculino de esta forma y que arruina las familias, que arruina los hijos de este hombre no me representa como mujer. Y sinceramente y sin faltar al respeto a nadie, pero hay que revisarnos a nivel personal, porque no podemos argumentar el patriarcado de la época romana y decir, el patriarcado hay que derribarlo porque las mujeres fuimos por años sometidas. Ese argumento ya no va, porque lo que estamos fomentando a través del feminismo es, a la inversa, un patriarcado femenino. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que acabar con esto, porque la ley, la justicia, los derechos, no son herramientas de venganza. Y verdad y justicia viene justamente a subsanar esto y a reconciliar a la justicia con la sociedad y a la sociedad con la justicia. Porque para que haya justicia no puede haber divisiones entre partidos políticos, ideologías de género, entre quién da más, quién da menos, porque no es una subasta. Son derechos innatos con los que nacimos nosotros como seres, que nos identifican como seres humanos, que nos identifican como personas. Y como país firmante Argentina, mi país, Argentina, nuestro país, debería ser un ejemplo de país y tener el respeto que se merecen todas las personas y sobre todo la sociedad,
los partidos políticos también, que el de izquierda, el de derecha, que dijo, que no dijo. No, no, chicos, no funciona así. Verdad y Justicia viene a acabar con todo esto y yo, como ciudadana argentina, víctima de una falsa denuncia, fui discriminada. ¿Saben por qué fui discriminada? Porque me subieron a un sistema diciendo que yo era imputada sin haberse celebrado un juicio, sin haber un juez de garantías, ¿no es cierto? Sin haber investigado nada, pero anteriormente habían omitido todas mis denuncias por violencia de género. Y, y sin embargo, mi expareja, por ser un policía, hace una denuncia y a mí me dejan sin trabajo, me discriminan. Las instituciones que deberían haberme defendido me dijeron, no, nosotros no podemos meternos en cuestiones judiciales, porque sos imputada, no te podemos defender. Pero si yo realmente hubiera pensado que lo que estaba pasando era una cuestión de género, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué tendría que estar diciendo en este momento? Este tipo me denunció, hay que matarlo, hay que acabar con el género masculino. No, chicos, no es así. Porque él es una parte de todo un sistema que viola nuestros derechos y que se creen dioses, que se creen capaces y que se creen con la altura suficiente para privarnos de nuestros derechos, por lo que tantos años y la historia nos costó conseguir. Entonces, si no nos unimos país, como sociedad, si no entendemos que tenemos que dejar de lado los prejuicios, que tenemos que dejar de lado las diferencias sociales, las diferencias de género, las diferencias políticas, y empezamos a defender lo que realmente debemos defender, que es nuestra soberanía argentina, son nuestros derechos, entonces estamos perdidos y más no podemos hacer. Pero hoy yo propongo, como ciudadana, unir las fuerzas en una sola voz y decir basta a las injusticias. Y acá no solamente hablamos de las falsas denuncias, sino también hablamos de las consecuencias de lo que es la violencia institucional y lo que genera la violencia institucional cuando el Estado no reconoce, porque ellos no reconocen que hacen daño, pero sí, yo me tomé la tarea y me cargué la mochila al hombro para que todo el mundo pueda ser escuchado, para que todos cuenten sus historias de lo que realmente les está pasando, porque el Estado decidió mirar para otro lado, porque tal vez en cada provincia, en cada ciudad, el Estado decidió mirar para otro lado. Entonces yo me cargué la mochila al hombro y acá estoy. Quien se quiera unir a esto es bienvenido. Es bienvenido y a mí, la verdad, no me interesa tus ideologías, tu partido político, no me interesa tu género. A mí lo que me interesa realmente es que emprendas esta lucha con conciencia, con sabiduría, con inteligencia, con mansedumbre. Y no se trata de defenestrar a un juez, a un fiscal, o de decir quién es más culpable o quién es más inocente. Se trata de reconciliar a la sociedad con la justicia y la justicia con la sociedad desde el punto de vista humano. Porque entonces vamos a volver a lo que ya vivimos, que fueron épocas de dictadura, donde reclamábamos nuestros derechos, ¿no es cierto?, la salud pública, la educación, la salud mental, chicos, por favor, la salud mental y la salud mental está siendo ignorada, está siendo corrida a un costado, no se habla, es un tabú, es un tabú. Y Verdad y Justicia viene a proponer justamente unir fuerzas, educar, generar conciencia popular, conciencia ciudadana, de que tenemos que terminar con todo esto, pero desde un lado civil, desde un lado donde los prejuicios y las diferencias queden de lado. El Poder Judicial debería ser imparcial. ¿Y saben por qué no lo es? Porque nos equivocamos los métodos. Nos equivocamos los métodos para solicitar que realmente se trabaje con imparcialidad. Hay cosas de las que no se hablan, como la violencia institucional. Y hoy yo vengo a hablar de lo que no se habla. Y hoy vengo a hablar con la verdad y a destapar la olla, como quien dice, de quienes guardan silencio.
porque el silencio es complicidad. El silencio nos hace cómplices, y yo no voy a ser cómplice, ni de un lado ni del otro. Yo voy a ser argentina, mujer, femenina, consciente. Consciente. Y esto no se trata de género ni de partido político. Esto se trata de ser humanos, de ser argentinos y de llevar el título y la bandera como la debemos llevar. Así que gracias a los que están, gracias Estela, Marijigena, Dali, gracias a los que están presentes ahora mirando este vivo. Espero que quede claro cuál es mi mirada y les propongo unir fuerzas, como dije, y me cargué la mochila para hacer justicia y para que seamos todos escuchados sin distinción de género. Sobre todo para defender los derechos del niño, porque hay niños que están siendo vulnerados de estar con sus padres, con sus madres. Las medidas judiciales son terribles las cautelares, prohíben, impiden a los niños estar con su familia, sus abuelos. Entonces, tenemos que ser conscientes y usar la inteligencia, que para eso la tenemos. Por sobre todas las cosas, contamos con una herramienta muy importante, nuestra Constitución Nacional y los tratados de derecho internacional incorporados en 1994 para que justamente tome fuerza la Constitución y sea inviolable. Es inviolable cualquier artículo de nuestra Constitución Nacional y de ahí para abajo todo lo que se haga que viole cualquiera de sus artículos es de nulidad plena. Pero tenemos que informarnos y tenemos que estar unidos para detectar estas fallas del proceso. También pido por los que están privados de su libertad las revisiones de causa y propongo que desde Verdad y Justicia a nivel social nos encarguemos nosotros de revisar causas y de llevar a la justicia, al Estado, al Poder Judicial, la verdad de las falsas denuncias. Y que se termine, porque no podemos modificar el artículo 245 que sanciona a quien hace una falsa denuncia, o el 247 que sanciona a quien hace un falso testimonio si no solucionamos el tema institucional. Tenemos que solucionar desde las instituciones para afuera. ¿Y esto qué significa? Que aquel funcionario público que no respete el proceso, la legalidad, la revisión que tiene que tener antes de imputar, antes de juzgar y creerse Dios, entonces no merece llevar el título y la responsabilidad, de la conciencia y el orgullo que debería sentir por ser alguien, un ejecutor de las normas y de las leyes a nivel nacional. Porque es un orgullo ser un empleado público y defender los derechos. Y aplicar la ley y las normas es un orgullo y lo deberían llevar con orgullo y dignidad. Y aquel funcionario que no lo haga, desde Verdad y Justicia y desde mi proyecto ciudadano, les prometo que va a haber justicia desde lo institucional. Y esta es mi propuesta. Quien se quiera unir es bienvenido. Este es mi perfil de Facebook. Ahí van a encontrar mis videos, van a encontrar mi número de teléfono, van a encontrar todos. Y no importa género, no importa partido político, no importa ideología. Argentina unida, no hay quien la derrote, chicos. Y esto ya ha pasado. Por eso hemos logrado avanzar en la historia. Recordemos y hagamos memoria. Porque le pegaron un lavado de cabeza a la sociedad que por ideologías hoy estamos todos divididos y la verdad que esto es una guerra civil. Pero una guerra civil de ideologías que no nos llevan a nada y nos van a llevar siempre al fracaso. Hoy debemos estar unidos y esta es mi propuesta. Gracias a los que están, como dije, presente. Les mando un beso a todos y bien orgullosa estoy de llamarme Alejandra y ser argentina, femenina, no feminista. Gracias.